Y decía que sobre esa cobertura periodística, la que yo califico como el caso que mayor tiempo lo vi ubicado en los primerísimos planos de la información, por todo lo que generó, por lo que generaron los asesinatos y los detalles que luego se fueron conociendo, y también lo que fue la vida después de Pablo Goncalves en la cárcel, por lo menos por lo que recuerdo hace casi 30 años atrás, ¿no? Casi 30, ¿no? Sí. 23 de cárcel, 30 de pena. Y bueno, éramos todos mucho más jóvenes, ¿no? A veces en las apariciones de aquellas imágenes aparecen jóvenes periodistas que hoy son personas de consulta, casi de biblioteca, ¿no? De ir a preguntarle cómo era la cosa antes y quizá la voz más autorizada también, ¿no? Porque vivió el momento. Claro. A veces vivir el momento tiene esa ventaja. Uno vivió el momento en aquel momento, siguió siendo periodista, es aún periodista, y es un gusto para mí presentar a un compañero, colega, amigo y persona que admiro como en su desempeño, nuestro querido ex compañero Daniel Cancela, que está acá, no diría se levantó de la cama porque viene de su trabajo, lo trajimos un ratito. Se lo robamos a Leo. Sí, exactamente, se lo robamos un rato porque en aquellos años Daniel Cancela, cámara en mano, quizá con Jorge Rodríguez. Sí, con Jorge Rodríguez. O con Silvestre Pintado, que está acá atrás de cámara hoy, era la noticia del día. Sí, un gusto estar acá, es como estar en casa. A mí me parece, recordando, ¿no?, estos días después que hablé con ustedes, el tema Goncalves ya traía en el momento que él cae una pequeña historia, porque ¿qué pasó? Si yo no recuerdo mal, él cae en febrero del 93 y el 1 de enero del 92 había aparecido el cuerpo de Ana Luisa Miller y ya llevaba un año ese crimen. No resuelto. Sin resolverse y con cantidad de pelotazos que iban para un lado. Idas y venidas muy fuertes de ese caso, ¿eh? Acusaciones a gente que se le había dicho, fue y está demostrado, prueba, el polígrafo, iban, venían. Además con algo que claramente la gente va a entender. Ana Luisa Miller aparece un 1 de enero, donde baja todo el caudal de información, hay 2 poderes y medio del Estado que prácticamente paran esa máquina de generar información y la crónica policial empieza a ocupar otro lugar. De ahí se instala una mujer de una familia acomodada que aparece muerto. Eso lleva todo el arrastre a lo largo del año. Y en febrero del año siguiente aparece primero el caso de María Victoria Williams, que desaparece. En el medio había estado el caso de Andrea Castro Pena. Y a los días cae Pablo Goncalves, que lo detienen en la frontera, volviendo de Brasil, que él venía a dar cuenta del tema. Él vivía en la esquina de María Victoria Williams y venía a responder ante las autoridades, según dijo. Y ahí lo agarran, primero lo procesan por un caso, después aparece el caso de Andrea Castro también, lo procesan también por ese caso, lo empiezan a indagar por el caso de Ana Luisa Miller. También la policía dice, nos admitió a nosotros que él fue el autor y cuando va al juzgado se desdice de los 3 homicidios y ahí, ya él estaba detenido, al tiempo lo llevan lo indagan por otros casos, ¿eh? Sí. Por aquel momento hay una bailarina, Diana, o Daviana, que había aparecido muerta por el aeropuerto de Carrasco. Y caso que nunca se aclaró hasta el día de hoy. Pero ya desde ahí en adelante Pablo Goncalves impacta de una manera que yo no sé por qué es. Sí sé, porque, Nano, vos conocés las cárceles, has hablado ahí con cantidad de gente. No me cuesta nada recordarme 4 o 5 casos también muy fuertes, 10 casos a lo largo de este año, o que no se han aclarado, o que se han aclarado y nunca tuvieron el mismo impacto. ¿Por qué? No sé. Yo no sé qué nos pasa con esto. Hay detalles que de repente pueden colaborar para entender el impacto de ese momento. Zona pleno Carrasco. Sí. Si no recuerdo mal, y mirá que estamos haciendo un ejercicio de memoria que es lo peor que se puede hacer en televisión y más en vivo. La calle en Lieja y Arocena, si no recuerdo mal. Sí. Estamos hablando de casi frente por frente al Carrascolón. Al Carrascolón. O sea, esa casa que inmediatamente después de la aparición de Goncalves pasó a tener sus persianas completamente cerradas y durante muchísimo tiempo no se sabía si alguien vivía o no vivía allí adentro. Sí, vivía. Es decir, exacto.
Estoy hablando de esos cambios que se generan en el corazón, en pleno corazón de Carrasco. Con todo lo que comenzaba a generar la imagen de un chico de lentes, porque era un chico, Sí. era un joven, Sí. de lentes con pinta de estudioso, de educado. Creo que eran como elementos demasiado cinematográficos como para que no se alimentaran todas las especulaciones que se fueron alimentando, mucho más después que él, a la luz de la confesión, retira la confesión. Sí. Vos sabés que inclusive te aporto un dato anecdótico a lo largo de esos años y sobre todo hasta que se produce la condena. Yo hablé unas cuantas veces con la madre, fui a la casa esa. Siempre llamaba la atención eso, ¿no? Nunca se veía para adentro. Ahora, si vos estás del lado de adentro, ves para afuera, y no había nadie que pasara por ahí que no mirara, comentaran esto, lo otro, porque todo llamó la atención. Es verdad lo que vos decís, Humberto, pero sin embargo hay otras cosas que han pasado. Mira, si yo te digo Valentina, Valentina Simons, secuestrada en Carrasco, aparece en Punta Carreta, la secuestra un profesional. Conocido también. Estoy seguro que el nano se acuerda del nombre y de repente nosotros también. Pero ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Está preso o no está preso? ¿Salió o no salió? Es verdad. No nos llama la atención de la misma manera. Por decirle otras cosas que en este trajinar, a veces atrás de Goncalves. El homicidio del Viñedo mereció una película. Sí. ¿Cómo se llamaba la víctima? El asesino. Sí. Y no sabemos cómo se llaman los secuestradores de Milvana Salomone. Y es algo que está Y ahí a la no vuelta. sabemos. Por lo tanto, digo, yo no creo que sea un tema mediático. Creo que algo pasó con el tema Goncalves y algo nos pasa hoy que no tiene que ver con Goncalves, que tiene que ver Con nosotros. con nosotros como uruguayos. Yo no estoy banalizando el tema por el que él estuvo preso. Yo digo que además... No, pero para vos no lo instalan los medios. Bueno, O sea, los medios lo transmiten, pero no solo que lo instalan, sino que la sociedad No. como tal tiene algo que lo ha incorporado. algo produce cierta, no quiero decir fascinación, pero digo, algo nos llama particularmente la atención. Porque si no, que me diga, yo estoy dispuesto a rever esto si vos, Danilo, me contestás. En este momento, así, de memoria, pero algo mucho más reciente. Las autoridades hablaron hasta el cansancio de la cantidad de veces que se había pasado el homicidio de la pasiva, ¿verdad? Del planchero. El planchero del pasivo. ¿Cómo se llamaba? Y no. ¿La víctima o el victimario? Quedó como el planchero del pasivo. Sí, ¿dónde Y están? bueno, y dicen que se pasó 48 veces en 48 horas. Y tenés el momento del crimen, el momento en que le pega el tiro. Sí, sí, ¿Y sí. por qué no lo recordamos de esa manera? Es verdad. Sabés que utilizaste, Daniel, una palabra que ayer utilizó el abogado, creo que Gabriel Pombo, creo que estuvo con nosotros, que tiene... Autor de los libros. Autor de los libros, Ahí está. y él habló de la fascinación que generan los asesinos seriales. Pero habló de la fascinación en general porque tiene un par de libros sobre Jack el Destripador y otro sobre una serie de asesinos seriales en el mundo y termina con un capítulo dedicado a Pablo Goncalves. Y utilizó la misma palabra. Sí. Y hasta pidió disculpas, dijo, pero es lo que provocan, fascinación. Sí, llama... es algo que llama particularmente la atención. Podría citarle una cantidad de casos. Yo nunca hice, o casi nunca hice estrictamente la crónica policial. A mí siempre me gustaba agarrarlo el tema en el juzgado, ¿no? Después de... Claro. Esa de imagen haber que salido veíamos de- recién lo agarrás vos a la salida del juzgado, ¿no? Sí, pero además... Estás ahí inclusive- con él. Esa imagen es tuya. Bueno, también? eso fue muy curioso. Eso es Y yo el me... motín. Ahí está. Ahí va. Ahí está. Eso cuando el motín, claro, al penal. Ese joven ahí es Claro. Marcela. ¿Saben lo que pasó ese día? Yo, bueno, había hecho un informe, había recibido una carta de él, acá en Subrayado. Se produce ese motín y de mañana entran los canales de televisión y de tarde entraron los diarios. En pleno motín entramos al penal de Libertad, año 1994. Y yo, por un milagro, ese día llegué un poco más tarde porque me dormí un rato más.
Entonces no llegué para entrar de mañana, pero entró el corresponsal Robaina que teníamos en San José. Y yo dije, no tengo ningún problema, yo arreglo, y no me podía comer una cosa así, un motín, ¿no? Era algo que iba a ser inadmisible para la dirección del informativo. Y allá arreglé para entrar, después, a los colegas los habían llevado por el cuarto piso del penal de Libertad. Y fuimos todos para ahí, con los diarios, Diario del País, todo lo demás. Pero yo tenía la carta de él y sabía que estaba en la celda 1 del piso 1. Dice, bueno, ¿quieren ver algo más? Y yo digo, quiero ir al primer piso. Y cuando llegamos ahí, le avisan a él que estaban en los medios y él sale a hablar conmigo y por eso esa imagen, que fue una foto del Diario del País, me acuerdo. ¿Cuántas veces tuviste posibilidad de hablar con él? Bueno, él después me pidió que yo fuera a hablar con él antes que saliera la sentencia, porque él sostiene que él es inocente, y después fui 2 veces más a la cárcel. Ese día hablamos 2 palabras nada más, pero después fui a una visita normalmente. Él me dio toda su versión de los hechos y me dijo, estaba por salir la sentencia, él lo procesa primero Gomero y después lo condena Corujo. Sí. Entonces, Ninguno de los dos quiere hablar. Ni Gomero ni Corujo hoy. pero fíjate una cosa, además, cuando él me dijo, yo estoy dispuesto, si vos conseguís un espacio largo, a hacer una entrevista larga contigo. Y yo le dije que bueno, que sí, pero yo le ponía una condición, y era que yo quería tener acceso a todo el expediente. Él me había contado cantidad de cosas ahí, que me habían dicho que estaba en el expediente, yo fui, después hice mis averiguaciones, muchas cosas no eran ciertas de las que él dijo. Hablé con el juez Jorge Dimas, creo que era del penal, sí, Jorge Dimas del penal quinto, que fue el que lo deja libre por la violación de la enfermera. Y había cosas que Goncalves me decía, esto está aprobado en el expediente, y después no era así. Y nunca pude tener acceso al expediente, le dije, se lo pedí al juez, y me dijo, no se lo voy a dar, preséntese por escrito, y yo le voy a dar vista al fiscal, y larga. Se nos va. Pero una pregunta que te quiero hacer ahora, Sí. hoy, tú sos periodista, viviste esto. Sí. ¿Cómo estás viendo este momento de la salida de Goncalves? Bueno, yo no la estoy viendo. Yo estuve pensando una cosa y no quiero entreverar mi amor con el agujero del mate, ¿no? Pero ¿cuánto hace que los periodistas no estamos tan pendientes de una salida? De un preso. Creo que de Gregorio Álvarez. De Gregorio Álvarez desde la dictadura. Sí, Para mí fue con la salida de los tupas del penal de Libertad, los últimos. Ahora, es la misma 1985. fascinación. Exacto. Es la Hay misma. una fascinación de ir, ver el momento que sale, que esto, que el otro, todo lo demás. Bueno, él es responsable de lo que él es responsable. Y es responsable además de su locura, ¿no? En términos, no pretendo, sin pretensión de diagnóstico. Nosotros somos de la nuestra, ¿eh? Ahora, ¿por qué nos fascina esto? Bueno, es un tema, no tiene que ver con Qué Carlos. corto nos quedó esto. Lo sabía, quedó lo avisé. recontra corto y tiene razón. Le tengo que agradecer enormemente No, para mí es un gusto estar con a Daniel ustedes. y pedirle disculpas a la gente porque deben estar tan atrapados como nosotros, o será un bichito que solo nos pica a nosotros. No, pero ¿sabe qué Daniel. nos permitió esto? Lo que se llama la otra mirada. Claro. Lo que se llama la otra mirada en perspectiva, la mirada en panorama, poder entender un poco, poder ponerle una palabra, poder saber que no es un defecto personal estar fascinado con estas cosas, porque es una cosa común, humana, que nos pasa a los periodistas, a los ciudadanos, a los técnicos. Y yo comparto, no había nadie mejor para explicar esto, nadie mejor para explicar esto que el señor Cancela. Mira, Gracias. breve. Sí. Es difícil sacarlo, No, es difícil no, echarlo, está claro. Va a ser muy difícil echarlo. No es buen camino tratar de explicar lo que no entendimos. Algo nos pasó. ¿Qué nos pasó? Bueno, averigüémoslo. Señores, Gracias, Cancela. señoras, el agradecimiento para Daniel, para Nano, ni que hablar. Danilo, nos reencontramos público, mañana. Daniel. ¿Eh? Nos dejamos con la mañana en casa. Gracias por Chau, estar chau. allí.